Buenas noches a todos. El día de hoy tendremos la conferencia sobre oscilaciones en sistemas eléctricos de potencia, dictada por el doctor Ernesto Vázquez Martínez. El doctor Vázquez Martínez se graduó de ingeniero en electrónica y comunicaciones en 1988 y obtuvo su maestría y doctorado en ingeniería eléctrica en 1991 y 1994 respectivamente. El doctor Vázquez Martínez ha impartido más de 100 cursos de capacitación para ingenieros de empresas eléctricas de México, Centro y Sudamérica. Es autor o coautor de más de 100 artículos científicos y ha presentado más de 90 ponencias en congresos nacionales e internacionales. A la fecha ha graduado 30 estudiantes con nivel de posgrado y es coautor de una patente de una protección adaptiva de sobrecorriente. El doctor Vázquez Martínez es profesor titular de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México, y ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Manitoba y en la Universidad de Alberta. Sus áreas de investigación son la protección de sistemas eléctricos de potencia y la aplicación de técnicas de inteligencia artificial en la operación y control de redes eléctricas. Nos quedamos pues con el doctor Ernesto Vázquez Martínez para escuchar su conferencia. Ok, Francisco, pues muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Para mí es un poquito nuevo una conferencia a través de internet porque como que es un poquito informal, pero bueno, ya la tecnología nos lo permite hacer sin necesidad de desplazarnos grandes distancias. Pues el tema que vamos a comentar el día de hoy es la parte de oscilaciones de potencia. Un tema que ya existe por mucho tiempo en las redes de alta tensión a lo largo de todo el mundo y que se ha tratado de analizar o se ha analizado de diferentes maneras, desde diferentes puntos de vista, y que tiene más de una posible solución dependiendo del problema que se esté afrontando. En principio, cuando hablamos de oscilaciones de potencia, siempre caemos en el concepto de estabilidad de la red eléctrica, entendiéndose por estabilidad en la red la capacidad que tiene este sistema de mantener sus variables dentro de los rangos operativos, aún a pesar de diferentes tipos de contingencias, tan simples como incrementos de carga, como tan complicadas como puede ser la ocurrencia y la liberación de una falla en la propia red. Cuando hablamos de estabilidad, normalmente nos abocamos a tres grandes aspectos de estabilidad. La estabilidad angular, que involucra el ángulo de la máquina que está variando a medida que está entregando potencias a la red. La estabilidad de frecuencia, que tiene mucho que ver con el balance energético de carga-generación, y con la estabilidad de voltaje, que está íntimamente ligado con todos los problemas de potencia reactiva dentro del sistema de potencia. En nuestro caso nos vamos a referir en esta conferencia al problema de estabilidad de ángulo, que normalmente involucra una segunda subdivisión, normalmente la estabilidad de pequeña señal o la estabilidad transitoria. Normalmente cuando hablamos de pequeña señal, estamos hablando cuando el generador está respondiendo a cambios en la red, cuando hay pequeñas variaciones de carga, conexión de elementos, pero no necesariamente hay una falla. Cuando hablamos de la transitoria, estamos hablando de grandes cambios, la desconexión de un elemento importante dentro de la red, el disparo de alguna unidad, o simplemente la ocurrencia de una falla dentro del sistema de potencia. Normalmente, el ángulo de la máquina
responde necesariamente, por tratarse de una máquina rotatoria, a prácticamente cualquier condición externa. Normalmente esas condiciones externas lo que van a provocar es un desbalance, un desajuste en la condición de operación, y la máquina tiene que reaccionar ante ese cambio de estado y buscar una nueva condición de operación. Normalmente eso es lo que conlleva a un problema de inestabilidad. Si en momento dado el sistema soporta esa condición, pues el sistema oscila transitoriamente hasta que alcanza el nuevo punto de equilibrio. Si por alguna razón el sistema no soporta la nueva condición de operación, simplemente va a perder estabilidad, representándose esa como un incremento sostenido de los ángulos de las diferentes máquinas, lo cual simplemente obliga a una pérdida de sincronismo y por lo tanto una separación de la red por seguridad. Definitivamente, toda la parte de estabilidad, incluyendo la parte de oscilación, está íntimamente ligado con toda la parte del control de una máquina síncrona. Aquí podemos ver en la figura el diagrama general, en la cual tenemos básicamente dos lazos de control fundamentales. El primero involucra la turbina, que estamos hablando del lazo de control potencia-frecuencia. Ese lazo de control, pues básicamente vive en este punto. Básicamente lo que estamos viendo es el nivel de balance entre la energía mecánica entregada por la turbina y la energía eléctrica entregada por el generador hacia la red. Cualquier desbalance, dígase del lado de la turbina o del lado del sistema, pues va a ocasionar que el generador se adapte a la nueva condición de operación. Y en segunda instancia, tenemos todo lo relacionado con el lazo de control potencia reactiva voltaje, que también conlleva otro tipo de problemas si hay inestabilidades. Sin embargo, pues ahí estamos hablando básicamente de la potencia reactiva. Nosotros nos vamos a abocar totalmente a la parte de potencia activa. Y cuando hablamos de este tipo de control, por lo general siempre hablamos de la ecuación de oscilación de la máquina. Esa ecuación simplemente nos dice que hay un balance entre el par mecánico que inyecta la turbina y el par eléctrico que ésta debe de entregar hacia el sistema. Y normalmente esa diferencia se bautiza como el par de aceleración. Si en momento dado la turbina entrega mayor potencia que la que el generador puede entregar, estamos hablando de un par de aceleración positivo. La máquina incrementa su velocidad. Pero si por alguna razón el par eléctrico es más grande que el par mecánico, tiende a haber una disminución o una desaceleración y la máquina tiende a bajar su velocidad. El problema principal es que cuando aumenta o baja la velocidad, no solamente se mueve la frecuencia, sino que se mueve la condición angular. Ahora bien, normalmente las máquinas tienen el concepto de inercia por el tamaño de las unidades y que en momento dado ese concepto de inercia simplemente lo que establece es qué tan viable o qué tan posible es que la máquina cambie su velocidad. Ese concepto de la inercia que normalmente se maneja en las unidades, pues normalmente involucra que las máquinas más grandes, las de mayor dimensión, generalmente es muy difícil que su frecuencia o su valor angular cambie abruptamente porque la inercia trata de evitar el cambio. Mientras que en las máquinas pequeñas, normalmente ese bajo nivel de inercia puede provocar que precisamente ante cambios relativamente pequeños en la red haya un efecto de aceleración mantenida dentro de la máquina. Entonces, normalmente la inercia en un principio es favorable para el sistema, porque simplemente trata de evitar que los generadores cambien, digamos, su condición de operación. Esto es muy interesante porque esto es muy cierto para la condición de las matrices de generación actuales, donde normalmente domina la generación hidráulica y la generación térmica. Estamos hablando de grandes unidades generadoras que tienen una inercia natural. Con el advenimiento de toda la parte de la generación renovable, dígase las eólicas, dígase las fotovoltaicas, va a empezar a aparecer un problema muy interesante, porque esas unidades prácticamente no tienen inercia, a diferencia de las tradicionales. ¿Qué significa esto? Que paulatinamente, a medida que vamos aumentando la parte de generación renovable, empezamos a tener unidades de bajo nivel de inercia.
Entonces, en el sistema de potencia puede en algún momento presentarse problemas, porque la combinación entre grandes unidades con un alto valor de inercia y pequeñas unidades con bajo nivel de inercia pueden provocar oscilaciones de potencia entre las unidades, que a la larga pueden afectar la operación de la red. Ahora, si nos vamos a la parte simplificada de lo que se visualiza en una máquina síncrona, normalmente podemos recurrir a las ecuaciones simples o las ecuaciones sencillas de transferencia de potencia que se presentan entre dos fuentes equivalentes. Esta ecuación que tenemos en la parte superior izquierda simplemente nos dice que la potencia no es otra cosa que una relación entre los voltajes de envío y recepción, la reactancia que une las fuentes y la diferencia angular entre las fuentes equivalentes. Eso es lo que nos dice esta expresión. Y como se trata de una señal sinusoidal, evidentemente la máxima transferencia de potencia se obtiene cuando el ángulo delta llega prácticamente a sus 90 grados. En el sistemita que tenemos ahí en la figura se ve el equivalente de un generador, un equivalente Thevenin, y se ve el equivalente Thevenin de un sistema de potencia. Tenemos el punto de interconexión, que sería el punto donde tengo el voltaje A. Esto sería el generador para mí y esto sería el sistema de potencia. Tengo las dos fuentes equivalentes. Este es el voltaje interno del generador, que depende del sistema de excitación, y este es el voltaje interno de la fuente, que depende de la condición de operación. Estos son los dos voltajes marcados como E1 y E2, que en este caso ya toman el nombre, como el voltaje AF y el voltaje equivalente, y la reactancia que une las dos fuentes, pues es la reactancia interna de la máquina más la reactancia equivalente del sistema, que aparecen ahora en la parte de abajo. Y el seno del ángulo, o el ángulo, la diferencia angular entre las dos. Si asumimos que el sistema trabaja como una especie de bus infinito y asumimos que el ángulo de la fuente equivalente está referenciado a 0 grados, pues simplemente cuando la máquina se adelanta o se acelera, el ángulo tiende a incrementarse. Cuando la máquina se desacelera, el ángulo tiende a decrementarse. Entonces, cualquier condición en la red la vamos a ver visualizada como variaciones de velocidad en la máquina que se ven traducidas como variaciones angulares dentro de la misma. Y eso es lo que puede ocasionar, o más bien dicho, eso es lo que ocasiona oscilaciones de potencia. Ahora, un sistema normal generalmente siempre está en lo que se conoce como una condición cuasi estable. ¿Qué significa? Si nosotros ponemos un frecuencímetro en cualquier toma corriente, donde se nos ocurra, vamos a ver que ese frecuencímetro no está a frecuencia constante. O sea, no son 60 Hz o 50 Hz perfectos. Tiene variaciones hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que nosotros como usuarios tenemos la gran libertad de conectarnos y desconectarnos cada vez que queramos. Y el sistema de potencia que tiene que entregarnos la energía que nosotros requerimos. Por lo tanto, el sistema siempre está siguiendo la carga. Y entonces hay constantemente un efecto oscilatorio de muy baja frecuencia y de baja magnitud. Pero significa que el sistema siempre tiene una condición permanente de variabilidad o de oscilación, producto de la variación de la carga y que el sistema tiene que adaptarse a la condición de carga. Imaginémonos esta condición que describe muy bien el fenómeno de oscilación. Tenemos un par de generadores equivalentes, el de recepción, el lado izquierdo, el de envío, lado izquierdo, el de recepción, lado derecho, y están unidos por un par de líneas que podemos asumir que son idénticas. Podemos visualizar que en este caso, si estamos hablando de una condición de estable, vamos a decir que para los determinados parámetros estamos operando en la curva sinusoidal superior, que es la que estamos marcando aquí, la más grande. Y la línea horizontal que tenemos en medio representa la potencia mecánica de entrada que le entrega el generador o la turbina al generador de envío. Vamos a considerar que el generador de recepción es una especie de bus infinito para anclar el ángulo a un valor de 0 grados. Y entonces esto lo estoy viendo desde el punto de vista del generador de envío, principalmente. Y tengo un punto de equilibrio. Si ustedes aprecian aquí, este punto de equilibrio me dice que la potencia mecánica que inyecta la turbina se convierte en potencia eléctrica
que inyecta hacia el sistema, despreciando pérdidas. Y entonces tengo un punto de equilibrio viable. Si en esas circunstancias ocurre una falla, y vamos a decir una falla trifásica, esta falla al momento de ocurrir estrangula la capacidad de transmisión de la red. Eso significa que la reactancia equivalente de las dos líneas en paralelo pues sí, se ve extremadamente afectada y se ve incrementada. Significa que vamos a pasar de una condición de operación que es la curva 4, si así lo queremos mencionar, a la curva 1. La curva 1 es la condición del sistema con la falla presente mientras los interruptores A y B siguen cerrados, es decir, antes de que opere cualquier protección. Podemos ver que durante la falla la capacidad de transmisión está sumamente disminuida, pero en ese momento la turbina no ha cambiado su generación. Hay que recordar que normalmente los controles de turbina son con constantes de tiempo mucho más largas. Tienen que jugar con la inercia. Entonces, al momento en que ocurre la falla, el punto de operación se mueve de este punto, que aparece como el inciso D, hasta el inciso E o el punto E. Puede verse que cuando llegamos a este punto, la capacidad de transferencia es menor que la inyectada por la turbina. Y entonces el generador dice, bueno, simplemente vamos a suponer, me están inyectando a través de la turbina 100 kilowatts equivalentes y lo máximo que puedo sacar son 10. Me sobran 90. No los puedo sacar porque está presente la falla. El resultado es que la máquina tiene que absorber esa energía. Y si asumimos que la máquina se comporta como el rotor, como un cilindro sólido, girando a una cierta velocidad con masa m, la única manera de almacenar esa energía excedente es que el generador acelere su velocidad. Una masa con mayor velocidad almacena mayor energía cinética. Y entonces el generador se empieza a mover del punto E al punto F. En ese punto resulta que la protección más cercana, a lo mejor son protecciones de distancia, la protección A opera. Es la primera protección en operar. Y entonces la falla se libera parcialmente. Y entonces saltamos de la curva 1 a la curva 2. En la curva 2 significa que pasamos instantáneamente del punto F al punto G. Es un mejor punto de operación. Está más cercano de la potencia que inyectó la turbina, pero sigue estando por debajo. Por lo tanto, la máquina se sigue acelerando hasta que llega al punto H. En el punto H, ¿qué lo caracteriza? La protección, disculpen, la protección del otro extremo opera. Y entonces pasamos del punto H al punto J en la curva 3. Esta era la 4, la 2 y la 1. Resulta que cuando se libera totalmente la falla al momento de operar A y B y estar en el punto J, la condición cambia drásticamente. Ahora, la capacidad de transmisión es más grande que lo que está inyectando la turbina. Y entonces a partir de J, la máquina que iba acelerada por efecto de la inercia empieza a desacelerarse y se va a detener, o más bien dicho, va a perder esa aceleración en el punto K. Es decir, vuelve a alcanzar velocidad síncrona, pero sigue habiendo un desbalance de potencia entre lo que sale y lo que entra. Resultado, la máquina a partir de K se tiene que desacelerar paulatinamente, incrementando velocidad, pero en sentido inverso, y en algún momento en ese proceso de proceso hacia acá, va a pasar por este punto y vuelve a alcanzar el equilibrio. Nada más que el efecto de inercia durante la desaceleración hace que se pase hasta a lo mejor el punto N. Llegamos al punto N y volvemos a tener el mismo problema. Tenemos una menor capacidad de transmisión que lo que inyecta la turbina. Entonces se vuelve a acelerar y vuelve a regresar sobre sus pasos hacia arriba. Y este proceso empieza paulatinamente a oscilar hasta que después de un cierto tiempo se estabiliza en el nuevo punto de operación. Este fenómeno es precisamente la oscilación de potencia. Podemos ver cómo el ángulo estaba variando, se incrementó desde F hasta H, siguió desde J hasta K, y desde acá volvió a regresar hasta N, y luego empezó a oscilar cerca del nuevo punto de operación. Esa variación del ángulo delta es precisamente el efecto de la oscilación de potencia que se tiene en la red. Ahora bien,
Aquí lo estamos hablando con una falla. Y por alguna razón, alguna línea del sistema sale de servicio, podemos ver que esta línea me queda solamente para transmitir toda la potencia. Entonces me queda un cuello de botella. De tal manera que si no puedo sacar toda la potencia a través de una línea, la máquina se va a acelerar, a menos que tome acciones de control, baje la potencia suministrada por la turbina y no se presente el efecto de aceleración. Pero esos son tiempos de respuesta más lentos. El efecto oscilatorio lo voy a tener permanentemente en el sistema de potencia. Aquí, por ejemplo, podemos ver el efecto de la oscilación. Podemos ver cómo la potencia está fluctuando mientras el ángulo, aquí estoy poniendo la parte final del fenómeno descrito previamente, el ángulo está oscilando en la parte final y mientras está oscilando podemos ver que presenta un cierto nivel de amortiguamiento y después de un rato pues se va a estabilizar. El resultado es que si el ángulo se mueve, la potencia también está fluctuando y tiende a estabilizarse. Formas de onda típicas donde se ve una oscilación de potencia tanto para el voltaje como para la corriente es lo que tenemos en la parte de abajo. Pueden ver que realmente la oscilación de potencia es una envolvente de baja frecuencia. Si las señales que tenemos dentro del sistema son señales de 60 o de 50 Hz, la envolvente tendrá una frecuencia de menos de 3 Hz por lo general. Normalmente la frecuencia de oscilación de potencia depende mucho de la robustez de la red eléctrica. Si es una red débil, con, digamos, fuentes de generación alejadas de las cargas, las frecuencias de oscilación pueden ser inclusive acercándose a 5 Hz. Cuando hablamos de un sistema extremadamente interconectado, con múltiples fuentes de generación y múltiples trayectorias, las oscilaciones de potencia, que es la envolvente, tienden a ser frecuencias inclusive por debajo de 1 Hz. Es como si comparáramos, por ejemplo, el sistema interconectado del lado del Pacífico de Estados Unidos-Canadá, el WSCC, que es extremadamente interconectado. Y comparémoslo, por ejemplo, con el sistema tendiendo a ser muy longitudinal del sistema centroamericano. Son dos sistemas que tienen una topología muy distinta y recursos muy diferentes. Entonces, una oscilación de potencia en un sistema centroamericano puede alcanzar a lo mejor los 3 Hz y a lo mejor la peor condición en el sistema del WSC a lo mejor no llega ni a 0.5 Hz y para ellos es lo peor que puede pasar. Pero eso porque depende de la estructura que tenga el propio sistema. Ahora bien, uno de los aspectos interesantes, me voy a regresar a regresar a la figura anterior, es que las áreas sombreadas que tenemos en esa figura es lo que normalmente se conoce como las áreas de aceleración, que sería el área 1, que es la energía que utilizó la máquina para acelerarse durante la primera etapa del proceso. Y el área 2 es el área de desaceleración. Es la energía que se va a tratar de retornar al sistema, que fue la que almacenó el generador durante el proceso que describimos anteriormente. Si analizamos esta figura, podemos ver que la distancia que tenemos de E a H, este tiempo, es el tiempo total de operación de las protecciones combinadas A y B. Si por alguna razón mis protecciones son más lentas o se tardaron más en operar, evidentemente el punto H se va a propagar más hacia acá. El resultado es que el área de aceleración tiende a ser más grande. Y entonces necesito que el área de aceleración también sea más grande para poder retornar esa energía hacia el sistema de potencia. El problema principal que tenemos cuando una oscilación de potencia se presenta, es que si por alguna razón, cuando la máquina se acelera y digamos que pasa más allá, llega más allá, lo que tenemos aquí, el punto L es una especie de punto sin retorno. ¿Por qué? Mientras está en la parte de arriba, la máquina sabe que tiene un desbalance donde puede transmitir más de lo que está recibiendo. Pero cuando cruza este punto, resulta que tiene menos capacidad de transmisión que la potencia que recibe.
Y el mecanismo natural de la máquina es que si está por debajo de la potencia máxima transmitida, la máquina trata de alcanzar la nueva condición, que fue precisamente lo que en momento dado, ay, me apareció un mensaje raro. Disculpen. Ahí está. Ay, ¿en qué estaba? Cuando llegamos a ese punto, por ejemplo, cuando la máquina se aceleraba de este lado, la máquina se acelera porque trata de alcanzar en esta dirección el punto de operación. Cuando llega a este punto y empieza a bajar más allá, se da cuenta que está por debajo del nivel de la potencia entregada. Entonces, el mecanismo natural de la máquina es, hay que alcanzar otra vez la línea de arriba, pero se va a mover hacia abajo, no se va a mover hacia arriba. Por lo tanto, en este momento ya la máquina se dice que va a perder sincronismo, porque ya no tiene la capacidad de alcanzar nuevamente el mismo punto de operación. Inclusive, cuando sigue avanzando y cruza por los 180 grados, ya 180 grados significa que la máquina perdió automáticamente sincronismo. Inclusive, es sumamente peligroso. Recuerden cómo voy a permitirme hacer un bosquejo muy rápido. Imagínense la máquina, tienen aquí el estator y el rotor, y normalmente el estator y el rotor se comportan como un sistema de arrastre de polos, de tal manera que los polos del estator y del rotor normalmente llevan una secuencia norte-sur, norte-sur, norte-sur. Cuando por alguna razón la máquina se acerca a 180 grados, es como si este sur se moviera para acá, este norte se moviera para acá y este sur se moviera para acá. Y entonces apareciera aquí un sur, un norte, un sur, un norte. Y entonces resulta que empiezan a aparecer los mismos polos frente a frente. Como la máquina ya lleva un efecto de aceleración y como hay una especie de repulsión magnética, entonces en lugar de que la máquina trate de regresarse para que este sur coincida con este norte, lo que va a pasar es que la máquina va a dar un brinco para que este sur se alinee con el norte de arriba. Y es lo que se conoce como un brinco de polos. Es un efecto de torsión adicional en el eje de la flecha cuando la máquina pierde sincronismo. El problema es que ese efecto de torsión acumula esfuerzo y puede provocar un daño permanente en el eje principal del sistema. Entonces, el problema de la oscilación de potencia es que si la oscilación de potencia es estable, perfecto. Pero si la oscilación de potencia se vuelve inestable, entonces quien corre mayor riesgo en el sistema es la propia máquina, por el nivel de esfuerzo que representa el pasar por los 180 grados. Eso lo podemos ver en esta figura. Aquí podemos ver cómo el tiempo de operación de la protección, otra vez, perdón, es que estoy tratando de poner la pluma. Este es el tiempo de operación de la protección. Aquí se forma el área de aceleración y aquí tengo el área de desaceleración. Son iguales. Entonces, aunque sea una oscilación muy grande, tiende a tener amortiguamiento y a detenerse en algún momento. Pero si el tiempo de liberación de la falla crece drásticamente, el área de aceleración, que es A1, vean el tamaño de A2. Este punto que está aquí es el punto L que les dije hace un momento. Entonces, cuando llega el punto L, el área que se forma en A2 ya no puede igualar con el área en A1. ¿Qué significa? Que no tiene suficiente capacidad de regresar la energía de aceleración hacia el sistema y la máquina va a perder sincronismo. Fíjense qué pasa con el ángulo. El ángulo se va incrementando y llega un momento en el cual el ángulo se dispara. Esta máquina tiene que desconectarse del sistema por dos razones. Una, el daño a la propia máquina. Ese efecto de aceleración puede causar problemas mecánicos que a la larga conlleven a un problema de mantenimiento o de reparación de mucho tiempo, afectando el desempeño del sistema. Y segundo, como las máquinas trabajan de manera coherente y trabajan de manera sincronizada, si una máquina sale de sincronismo, puede arrastrar a otras máquinas con ella. Entonces, no solamente una máquina va a perder sincronismo, sino que puede haber un grupo de máquinas que, digamos que por simpatía, que así se dice,
sigan la misma comportamiento de la máquina que pierde el sincronismo, y entonces no voy a perder una, voy a perder 2, 3 o 4 máquinas, y eso va en detrimento de la confiabilidad y la seguridad del sistema de potencia. Por ejemplo, imagínense, estas figuras evidentemente son muy académicas, se ven hechas intencionalmente para mostrar los comportamientos que se tienen durante una oscilación estable en el lado izquierdo y una oscilación inestable en el lado derecho. Pero ninguna de esas formas de onda se parece a lo que realmente pasa en un sistema más real. Este, por ejemplo, es el típico sistema de 9 nodos del IEEE que vienen en algunos libros con todos sus parámetros y que en este caso se simuló para un escenario particular. Aquí, por ejemplo, se tiene el evento de una falla en una de las líneas y se ve el ángulo de las unidades 2 y 3. Pueden verse las variaciones, como en momento dado los ángulos llegan a crecer hasta 137 grados en el caso del G2 y hasta 104 en el caso de G3. Pero a pesar de la magnitud, el sistema alcanza a recuperarse, se manifiestan las oscilaciones de potencia que se presentan en estos casos, y después de un rato, si el sistema tiene la capacidad para mantener el sincronismo, pues esas oscilaciones van variando, amortiguándose, normalmente por efecto de los controles. Aquí ya estamos hablando que si hay un estabilizador de potencia, que si hay el sistema de excitación, que si está el gobernador, todos introducen en cierta manera un cierto nivel de amortiguamiento en el sistema para tratar precisamente de mantener estas máquinas en sincronismo. Pero se pueden dar cuenta que las no tienen nada que ver con las formas académicas que describimos hace un momento. Sin embargo, el comportamiento general es básicamente el mismo. Bajo ese principio no va a haber diferencia. Ahora, esas oscilaciones de potencia tienen varios problemas. Una, durante una oscilación estable, que es la que está aquí en el lado izquierdo, estas variaciones del ángulo son efectos de aceleración, desaceleración, aceleración, desaceleración del eje principal. Por lo tanto, esto también puede conllevar a un efecto de acumulación de esfuerzo. Entonces, tampoco me conviene estar permanentemente viviendo en una oscilación de potencia. Pero eso es lo que puede pasar. Si la oscilación de potencia pasa de ser estable a ser inestable, entonces el problema es mucho más severo. Hay un efecto de torsión sobre el eje principal y que puede dañar permanentemente esa parte del generador. Ahora bien, ¿cómo impacta esto en el sistema? Cuando hablamos del impacto, normalmente estamos hablando de lo que está sucediendo en el desempeño operativo de algunos de los elementos de la red. Generalmente, este efecto oscilatorio, si lo hablamos como daño, a una línea de transmisión no le afecta. ¿Por qué? Porque la línea tiene sus elementos expuestos, digamos, al medio ambiente y no tiene partes en movimiento como tiene una máquina rotatoria, y por lo tanto una línea durante una oscilación de potencia o una pérdida de sincronismo no sufre ningún daño. En el caso de los transformadores pasa algo virtualmente igual. Lo que veríamos son flujos de potencia en ambos sentidos, pero que no tienden a dañar realmente el transformador. Quien realmente tiene problemas son dos elementos principales. Uno, todas aquellas protecciones que ven la oscilación y que pueden confundir la oscilación con una falla. ¿Por qué? Si vemos las características oscilatorias del voltaje y la corriente, pueden ver que en momento dado tenemos un pequeño problema. Los incrementos de voltaje coinciden con los valles de corriente o viceversa. Los decrementos del voltaje coinciden con los picos de corriente durante la oscilación. Y si nosotros preguntamos qué es lo que se parece a un decremento de voltaje con un incremento de corriente, pues eso es básicamente una falla. La huella característica de un cortocircuito es que la corriente se incrementa y el voltaje cae. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando hay una oscilación de potencia, esa oscilación de potencia vista por algunas protecciones puede representar una condición de falla, cuando realmente no lo es. Entonces, obsérvese lo peligroso de esa condición. Si yo tuviera este sistema
y el sistema estoy viendo que va a ser estable y en el tiempo 5 alguna protección ve la oscilación como una falla, va a desconectar el sistema, un elemento del sistema. La consecuencia es, el sistema soporta la salida de un elemento innecesariamente. Pueden pasar dos cosas: que una oscilación de baja magnitud se comporte como una oscilación de alta magnitud, pero el sistema quede estable. Que una oscilación estable pase a ser una oscilación estable y sea una pérdida de sincronía. Evidentemente, el segundo caso es el más crítico. Y entonces, normalmente decimos que cuando hay oscilaciones de potencia, generalmente las que se ven primordialmente afectadas son las protecciones de distancia. Y las protecciones de distancia son el caballito de batalla, lo más común que hay como protección de líneas. Entonces, si analizamos esta figura en la cual tenemos una línea AB y más allá de B tenemos un sistema ZB y más allá de A tengo un sistema ZA, aquí lo que estoy viendo son las tres zonas de protección de un relevador MO. ¿Cómo ve una falla un relevador? Pues simplemente la falla la ve como un valor de impedancia de estado estable y de repente ve una variación rápida y ve el valor de impedancia de falla. Así nada más. Pero ¿qué ve en una oscilación? Si la oscilación es estable, el valor de la impedancia medida entra en la característica del relé y se sale. Y en una oscilación inestable o pérdida de sincronismo, el problema es que la oscilación cruza todo el plano, como estamos viendo en este caso. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Si marcamos un tiempo desde aquí y contamos el tiempo que tarda en dar esta vuelta, y digámoslo como un T, si ese tiempo T es más pequeño que el tiempo de la tercera zona de esa protección, la protección ni siquiera se va a dar cuenta. Pero si ese tiempo T es más grande que el tiempo de operación de la tercera zona, el resultado es que antes de que este punto salga de la tercera zona, va a operar de manera incorrecta, lo cual es no aceptable. Y lo mismo pasa en una oscilación de potencia. En una oscilación de potencia, simplemente tengo más tiempo la oscilación adentro. Y por lo tanto es más probable que ocurra una operación incorrecta. Más aún, si la oscilación de potencia pasa más abajo, pasa por la primera zona. Y la primera zona no tiene retardo de tipo intencional. Por lo tanto, cuando las oscilaciones de potencia atraviesan por la primera zona, es casi seguro que pudiera llegar a haber una operación incorrecta de la protección. Aquí cabe un señalamiento interesante. Lo peor que me puede pasar es que una oscilación estable se convierta en una oscilación inestable por el efecto de una operación incorrecta de protección. Y tal vez podríamos pensar, bueno, durante una oscilación inestable, donde opera una protección, pues ya no me preocupo porque de todas maneras es inestable. Sin embargo, puede haber un daño muy crítico cuando se permite la operación de protecciones durante oscilaciones inestables. Les voy a hacer un pequeño esquema muy simple. Imagínense que tengo un sistema que voy a bautizar como A, otro sistema que voy a bautizar como B, y voy a suponer que están unidos a través de un interruptor. El interruptor está cerrado, en este caso. Digamos que el ángulo de voltaje del lado A es este, y el ángulo del voltaje del lado B es este. De tal manera que hay una pequeña diferencia angular, que sería el ángulo delta, que sería la diferencia entre este y este. El problema principal es que si se trata realmente de una oscilación inestable, el ángulo entre estos dos voltajes van a tender a ser de 180 grados. Lo mencionamos como tal. Cuando cruza por 180 grados es pérdida de sincronismo total. Sin embargo, ¿qué sucede? Aunque este sistema tenga un voltaje hacia arriba y este sistema tenga un voltaje hacia abajo, este interruptor está cerrado.
Significa que si yo mido el voltaje a ambos lados del interruptor, es virtualmente el mismo. No hay diferencia. Este voltaje no es este y este voltaje no es este. Son dos voltajes en fase. Si este interruptor es el que está supeditado por esta protección estable y opera de manera incorrecta, este interruptor va a tratar precisamente de abrir. Pero ¿cuál es el problema? Si este interruptor recibe la orden de disparo y los voltajes están separados a 180 grados, cuando el interruptor abra, el voltaje de este lado va a tomar su real situación, que es un voltaje hacia arriba. Y el voltaje de este lado va a tomar la situación real, que es un voltaje hacia abajo. Entonces, imagínense que esto fuera un sistema de, ¿qué les gusta? De 400 kilovoltios. Un sistema de 400 kilovoltios, estamos hablando de que si echamos cuentas muy rápido, 400 kilovoltios lo dividimos entre raíz de 3, nos da un voltaje de 231 kilovoltios de fase a tierra, multiplicado por 1.4 para obtener el voltaje pico. Significa 323 kilovoltios. Significa que en un sistema de 400 kilovoltios línea a línea, el voltaje pico de fase a tierra son 323. Significa que si en algún momento abre el interruptor, aquí van a aparecer 323 hacia arriba, 323 hacia abajo. Es decir, prácticamente 600 kilovolts a ambos polos del interruptor. Eso es difícil que lo soporte la cámara de extinción de arco. Si hay reencendidos de arco debido a este nivel de voltaje, porque el interruptor abrió cuando los voltajes estaban a 180 grados durante una oscilación inestable, la cámara de extinción de arco del interruptor puede explotar. Y el dañado es precisamente la parte más cara del esquema de protección. Entonces, aunque en una oscilación inestable ya el sistema va a perder sincronismo, no puedo permitir que durante la oscilación inestable las protecciones operen de manera incorrecta. Porque ahora el daño ya no es al sistema, el daño puede ser hacia el interruptor que haya recibido la orden de apertura durante el proceso de oscilación inestable. Entonces, eso pone en riesgo a los interruptores. Entonces, tampoco es aceptable. Significa que ni durante oscilación estable, ni durante oscilación inestable, yo puedo permitir que las protecciones operen de manera y que es una operación incorrecta. Ellas están diseñadas total y exclusivamente para condiciones de falla. ¿Qué problema tenemos? Porque uno pudiera pensar, bueno, pues sí, cierto, el punto va a pasar, pero a lo mejor pasa muy rápido. Si pasa muy rápido, a lo mejor es poco probable que el relé opere de manera incorrecta. Tenemos un problema. Esta ecuación que tenemos en la parte superior es una ecuación que me determina cómo se comporta el valor de la impedancia medida por los relevadores durante una oscilación de potencia, donde la variable crítica es el ángulo delta, que es el ángulo entre las máquinas. Vámonos al ángulo delta. Resulta que el ángulo delta, ¿qué pasa si sacamos la tangente del ángulo? Las líneas punteadas representan las funciones de la tangente y las líneas en color rojo representan las cotangentes, que es la ecuación que está aquí. Es la cotangente de delta entre 2. ¿Cuál es el ángulo crítico? 180 grados. Pero 180 entre 2 me da 90. Entonces, 90 estamos hablando de aquí. Entonces, fíjense una cosa interesante. Cuando el ángulo se acerca a 180 grados, que es más o menos donde está la ubicación de la protección, resulta que el ángulo se mueve lentamente. Vean esta variación. Si ven la ecuación dice cotangente de delta entre 2. Delta entre 2 es este punto. 180 grados son los 90. Entonces, fíjense que el problema principal es que a medida que se acerca al punto crítico,
la razón de cambio de la impedancia aparente se vuelve más lenta y luego se acelera. Veamos esta figura. Esta figura trata de representar esto mismo, pero de manera genérica. Aquí tienen el punto A y aquí tienen el punto B, que es lo que tienen como A y como B. Pero asumimos que es pura rectancia, por eso aparecen puras líneas verticales. Aquí está el punto A y el punto B. La protección va a estar por aquí, aproximadamente. Disculpen, el círculo no es un círculo, pero tomen la imaginación de que se trata de un círculo. Fíjense qué es lo que representa esta especie de telaraña. Les dice que dependiendo de la relación de los voltajes internos de las máquinas y dependiendo del ángulo entre las máquinas, yo puedo saber cuál es el valor de la impedancia medida. Entonces, por ejemplo, este punto sería el valor de la impedancia medida cuando el ángulo entre las máquinas sea 30 grados y cuando la relación de voltaje sea 1.15. Me interesa el ángulo. Fíjense, de aquí a aquí hay 5 grados. De aquí a aquí hay 5 grados. Pero de aquí a aquí estamos pasando de 90 a 120. Significa que aquí hay 30. Aquí hay de 120 a 150, 30 grados. Vean la separación. Estos son 30 grados y estos son 5 grados. ¿Qué significa? Que la oscilación de potencia tiene una razón de cambio de velocidad variable. Si lo dibujáramos sería así. Si la oscilación de potencia viene por arriba, se mueve rápido y cuando se va acercando, se mueve cada vez más lento. Y cuando se va alejando, empieza a acelerar y acelera y regresa y vuelve otra vez a bajar la velocidad. Resulta muy interesante porque en la zona donde está la protección es donde precisamente la razón de cambio de la impedancia se mueve cada vez más lento. El resultado es que la probabilidad de una operación incorrecta se incrementa, porque este valor de impedancia que tenemos aquí, lo que hace es esto. Se mueve muy rápido por acá y aquí disminuye. Se va cada vez más lento. Y luego empieza a acelerar y luego ya sigue. Entonces, en la zona más crítica es precisamente donde se mueve más despacio. Y entonces las protecciones pueden tener tendencia a operar de manera incorrecta. Los métodos de bloqueo que se utilizan en los relevadores actuales tienen, yo creo que fácilmente 80 años de vida desde el punto de vista de concepto y se manejan de manera muy simple. Fíjense qué es lo que hace el concepto básico del bloqueo. Dispone de una zona de protección concéntrica a la tercera zona del relé y este valor se separa una cierta distancia, típico en algunos casos 2 ohms. Y entonces se ubica un timer que cuenta el tiempo entre que la impedancia toca la característica externa, que es el esquema 68 del bloqueo, y luego toca la característica del relevador, T2. Cuando el T2 menos T1 es mayor que el tiempo de operación, significa que la transición de T1 a T2 fue muy lenta. Y eso es característico de los primeros instantes de una oscilación de potencia, donde estoy tratando que los generadores cambien su velocidad y están tratando de mantenerla en base a la inercia. Entonces, el primer cambio tiende a ser muy lento. Entonces, de T1 a T2, si se mueve muy despacio, asumo que es una oscilación de potencia. Sin embargo, si el punto de la impedancia aparente cruza, pero cruza en un tiempo menor de T1 a T2, menor que el tiempo de operación predefinido, significa que pasó muy rápido. Es un transitorio electromagnético. Es decir, es una falla. Y por lo tanto, puedo decir, se trata de una falla y puedo permitir que la protección opere sin ningún problema. ¿Cuál es el inconveniente de este esquema? Si ustedes lo visualizan, es muy simple. El problema principal es que la razón de cambio de la impedancia en un sistema de potencia es distinto dadas sus características dinámicas. Vamos a suponer, un país cualesquiera, en la parte sur tiene hidroeléctricas, en la parte norte tiene
tiene térmicas. Las constantes de tiempo de las unidades hidráulicas son mucho más grandes y son tiempos de respuesta más lentos. Y en el norte del país son unidades térmicas con constantes de tiempo, típicamente rotores lisos, con constantes de tiempo más pequeñas. Por lo tanto, cuando hay una oscilación de potencia en el sur, se va a mover más lento que una oscilación de potencia en el norte, porque los generadores son distintos. Entonces, el problema principal es que los ajustes de este esquema no se pueden generalizar. Eso es un caso que ha sucedido en México. Por ejemplo, se recomendaba un valor de 2 ohms de distancia y un tiempo promedio, si mal no recuerdo, de 85 milisegundos. Y se veía que en una parte del sistema funcionaba bien. ¿Cuál fue el problema? Que lo que hacían es, estos dos ajustes se ponen en todo el sistema de potencia. El resultado es que a veces funciona bien y a veces no funciona bien. ¿Qué significa? Que a veces sí bloquea y a veces que el bloqueo llega a fallar. Entonces, el problema principal que se tiene es que como las oscilaciones de potencia son de frecuencia variable, puede responder bien para algunas, pero puede responder mal para otras. Increíble. ¿Qué significa? Imagínense que en este sistema o en esta figura, este es mi impedancia de estado estable. Esa era la impedancia medida por la carga, antes de que ocurra cualquier evento transitorio. Resulta que ocurre un evento transitorio y se genera una oscilación de potencia y esto se mueve despacio, lento, lento, lento. Llega de T1 a T2, pues el tiempo es más grande que el ajuste, se bloquea. Pero este punto sigue avanzando. Sigue avanzando. En algún momento esta oscilación va a regresar por la parte de arriba, por ejemplo, y va a volver a regresar. Pero si la máquina se empezó a acelerar, ahora la inercia de las máquinas juega en mi contra, porque una máquina acelerada con inercia es más difícil que se detenga. Al contrario, se acelera más fácil. Por lo tanto, cuando este punto ya viene por acá, acá ya viene acelerado, viene más rápido. ¿Qué puede pasar? Que en la segunda oscilación, cuando cruce de T1 a T2, pase tan rápido que el esquema diga, señores, pasó tan rápido que para mí es una falla. Y entonces, en el segundo ciclo oscilatorio, pudiera tener un disparo incorrecto. Entonces, algunas alternativas, combinaciones interesantes. Y una de ellas es muy interesante, es asumir una especie de versión adaptable. Imagínense, el valor de impedancia viene por aquí y pasa de T1 a T2. Evidentemente, cuando llega a este punto de T1 a T2, yo puedo asumir que esto se comporta como una especie de sistema lineal de velocidad. Yo tengo la distancia D2 menos D1, que son la diferencia de la impedancia en estos puntos. Y tengo en qué tiempo llegó a T2 y en qué tiempo llegó a T1. Si ustedes dividen distancia entre tiempo, lo que obtienen en este caso es velocidad. Es la velocidad con la cual pasó por aquí, en este caso. Entonces lo que se hace es, en vueltas subsecuentes, volver a evaluar la velocidad para poder irlo ajustando dinámicamente. El problema principal es que realmente esto es una aproximación, porque no es una velocidad constante. Esta ecuación asume que tienen velocidades constantes y no es así, sino que tienen una variación de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, eso lo hace más complicado. Ahora bien, supongan que el bloqueo ya funciona. Digamos que esta opción tipo adaptable, calculando una pseudo velocidad, pues es buena. Pero en el caso de los relevadores, todas las funciones de bloqueo que uno pueda imaginarse tienen que tener una especie de contrallave. Toda función de bloqueo involucra un desbloqueo. Por ejemplo, imagínense que mientras el relevador pasa por aquí, la impedancia, y el relevador se bloquea, si mientras el relé está bloqueado realmente ocurre una falla,
el relé tiene que darse cuenta que hay una falla y tiene que quitar el bloqueo para permitir que la protección opere durante el fenómeno oscilatorio. La manera más simple de hacer esto es asumir que las fallas son asimétricas. Normalmente una oscilación de potencia se acerca mucho a un fenómeno trifásico balanceado. Significa que solamente voy a ver secuencia positiva. Sin embargo, si se trata de fallas asimétricas, yo tengo un incremento súbito de secuencia negativa en corriente. Entonces, algunos esquemas lo que hacen de manera muy simple es decir, bueno, el relé está bloqueado, pero al momento de bloquear, activo un sensor de secuencia negativa. Cuando el el relé está bloqueado, pero hay un incremento de secuencia negativa, significa que ocurrió una falla. Y eso lo que hace es que quita el bloqueo. Si le toca operar el relé, lo hará. Entonces, tengo ahí la posibilidad de quitar el bloqueo durante esa condición. ¿Cuál es el único inconveniente? El único inconveniente es que una falla trifásica no genera componentes de secuencia negativa. Por lo tanto, se deben de buscar alternativas distintas para poder asegurar que si se trata de una falla trifásica, también quite el bloqueo. Y entonces estos esquemas se han complicado un poquito más. Si ustedes checan en esta figura, tengo la línea de transmisión marcada aquí como un color naranja, y además de las dos características, el relé y la característica de bloqueo, hay dos características blinders o impedancia ángulo que están a ambos lados de la línea. ¿Cuál es el objetivo? Muy simple. Si cuando pasa de T1 a T2 es una falla, es una oscilación de potencia, se va a bloquear. Y en algún momento va a alcanzar el blinder derecho y en su momento cruza por la línea y va a alcanzar el blinder izquierdo. Si realmente se trata de una oscilación, después de que pase T1, T2, va a llegar a este punto que vamos a bautizar como T3 y este como T4 de manera más simple. Entonces, si después de que está bloqueado detectó T3 y después de un ratito más detecta T4, significa que no se trata de una falla trifásica, porque el valor de impedancia continúa. Pero si cuando está bloqueado detecta T3, pero ya nunca vuelve a encontrar T4, significa que el valor de impedancia se quedó aquí. Y eso es una falla. Entonces, la utilización de los dos blinders, con combinación de los otros, puede fácilmente decir, mira, si el valor de impedancia entra y no sale, se trata de una falla. Si el valor de impedancia entra y sale, se trata de una oscilación de potencia. Y entonces trata, en momento dado, de considerar la mayor parte de factores y tratar de tener opciones para poder quitar el bloqueo, que sería este el caso. Ahora, esto que hemos visto hasta ahorita, estamos hablando de las protecciones de línea. Sin embargo, el aspecto más interesante y que empieza a tener mucha fuerza desde el punto de vista de los sistemas es que esto también le puede pegar a los generadores. Veamos esta figura simple. Aquí tienen el sistema de potencia. En este caso, este es mi sistema. Y tengo conectado un generador conectado en bloque, generador transformador. Cuando son generadores muy grandes, pasa que muchas veces lo que sucede en algunas ocasiones pasa esto. Obsérvese que este punto, que es el origen, es las terminales de la máquina, que es esta. Hacia arriba, ¿quién está? La reactancia del transformador. Aquí está. Y luego, la reactancia del sistema, hacia adelante. Y hacia atrás de este punto está la reactancia transitoria de la máquina y la reactancia síncrona de la máquina. Entonces, si nos visualizamos la protección, resulta que ahora la oscilación de potencia puede hacer cosas como esta. Ocurre una falla prácticamente aquí, afuerita del sistema, en el sistema. La falla empieza desde estado estable, se manifiesta la falla, aquí se queda, la falla se libera y empieza un efecto oscilatorio. De esta manera. Si ustedes checan, este efecto oscilatorio entra
en la zona donde está el generador. Lo cual significa que esta máquina puede perder, o simplemente va a perder sincronismo. Entonces, ¿cómo detecto yo que la máquina va a perder sincronismo? Bueno, la manera más simple es siguiendo la misma lógica que vimos aquí. Estos dos blinders que acabamos de ver también se utilizan para los esquemas de disparo de las unidades. Fíjense, aquí nada más estamos dibujando la reactancia transitoria de la máquina, la reactancia del transformador y la reactancia del sistema. Y ponemos dos características, impedancia, ángulo. Y para limitarlos, porque estas características se van hasta infinito y menos infinito, se pone una característica mo alrededor de. Y entonces la zona se divide en tres áreas. Esto que estoy marcando aquí sería la zona A, que sería, sería la zona dentro del mo a la derecha de B1. Esta parte que tengo aquí sería dentro de la característica mo entre los dos blinders. Y este que tengo acá sería dentro de la característica mo, pero a la izquierda del blind, a la izquierda de la izquierda, ¿no? Este sería el área A, esta sería el área B, este sería el área C. Significa que si hay una oscilación estable, lo que yo voy a ver es esto. La impedancia a lo mejor hace esto y regresa. Fíjense qué pasa. De un área a otra área y se regresa. O a lo mejor viene por acá y también se regresa. Pero si se trata de una oscilación de potencia, de una pérdida de estabilidad, la oscilación va a ser esta. Pasa de esta área a esta área a esta área. Pues como atraviesa todo el plano, entonces la considero que es una pérdida de sincronismo. Si esta máquina pierde sincronismo, significa que va a cruzar por los 180 grados. Entonces lo que me conviene es sacarlo de servicio. Entonces, este método lo que hace es un disparo intencional. Si la máquina va a perder sincronismo, sácala para evitar que se dañe por el efecto de la pérdida de sincronismo que tiene la red, que se puede haber ocasionado por cualquier otro detalle. El problema con este esquema, que es el esquema 78 para los generadores, es que depende de los parámetros de la máquina. Es decir, cuál va a ser el ángulo del blinder, a qué distancia lo voy a poner, etcétera, y cuál es el valor de ajuste de la característica mo. Entonces dependen los parámetros en términos generales. Entonces, eso ha ocasionado que muchas veces esos esquemas funcionen bien o funcionan mal, dependiendo de qué tan precisos son los datos y que en momento dado visualizar si este generador se tiene que sacar de servicio o no se tiene que sacar de servicio. El esquema, igual que el 68, tiene mucho tiempo, tiene fácilmente los 80 años de vida útil y se sigue utilizando igual, no hay ninguna diferencia. Sin embargo, aquí yo lo que les quería presentar como una especie de novedad es algo con lo cual nosotros hemos estado trabajando, un compañero aquí y su servidor, en un esquema de bloqueo contra oscilaciones de potencia o pérdida de sincronismo específicamente para generadores. ¿En qué se basa? Se basa en un concepto muy simple que se conoce como dispersidad de los datos, o lo que normalmente se conoce como la varianza, ¿sí? Imagínense lo siguiente, vamos a suponer grupos de datos. Ahí tienen una especie de nube de datos y identificamos fácilmente tres ejes. El eje X, el eje Y y el eje Z, ¿sí? Pueden ver que toda la información, lo que representan estos puntos, está pues uniformemente distribuida a lo largo de todo eso. Se puede ver que la mayor distribución de la información está sobre el eje 1, porque es a lo largo de todo ese eje donde está la distribución. Y por ejemplo, sobre el eje 2 o el eje 3, la dispersión es más pequeña. ¿Qué significa? Que los puntos están mucho más aglutinados en una sexta sección de área. Este método básicamente lo que hace es analizar la dispersidad
ver cómo se comporta y a partir de ella establecer un criterio para decidir si esa dispersidad viene de una oscilación estable o viene de una oscilación inestable. ¿Cuál es la información que se utiliza? Los ángulos de las máquinas, en este caso. Un caso interesante. Este método que les quiero presentar aquí es un método que no tiene necesidad de conocer los datos de la máquina. En el caso anterior, si ustedes checan, ¿qué necesitan conocer? Por la reactancia subtransitoria, los datos de los transformadores, los datos del sistema, y en base a esos datos seleccionan los parámetros de ajuste de este esquema. En el caso que les quiero describir a continuación, no requerimos ningún dato, por una razón muy sencilla. Imagínense lo siguiente. Cuando ustedes van a simular, por ejemplo, déjenme regreso un momentito para mostrárselos por qué. Yo voy a simular este sistema de potencia. Bueno, pues necesito todos los datos, los parámetros, los controles, todo lo que yo necesite para poder simular y obtener esto. Pero ahora imagínense que este sistema no lo estoy simulando, sino que este es un sistema real y que a través de medidores de PMUs, de sincrofasores, yo puedo medir el voltaje en los 9 nodos y sacar como información el ángulo del voltaje en cada nodo. Y esa información la mando a un centro de control. Entonces, en el centro de control lo que voy a ver es esto. No estoy simulando el sistema. Estoy midiendo el sistema. Por lo tanto, no necesito hablar de ningún modelo matemático. ¿Qué mejor modelo matemático quiero que el sistema real respondiendo dinámicamente ante un evento y yo estoy midiendo el ángulo y me lo están reportando al centro de control? Entonces, lo que yo tengo son los ángulos medidos en todos los nodos que representa la condición de operación del sistema de lo que esté pasando en ese momento. Entonces, bajo este concepto, imaginen que lo que tengo es, en una máquina, el ángulo está variando. Eso se ve aquí en el lado de la izquierda. El ángulo varía. Nótese que a lo mejor estoy en estado estable, el ángulo no se mueve, y cuando hay un fenómeno oscilatorio, el ángulo se está moviendo y yo lo estoy midiendo. Y eso es lo que representa aquí. Y entonces se bautizan lo que son ventanas de datos, ventanas de observación de una cierta longitud para analizar los datos. Si ustedes checan, por ejemplo, la ventana que aparece aquí, la negra superpuesta, tiene todos los datos que voy a marcar aquí. Tiene estos, estos dos, todos estos, hasta este. Esa es una ventana de datos. La siguiente ventana de datos se desprecia el valor más viejo y se acepta el valor más nuevo. Y la ventana se corre una muestra. Y después, otra vez, se desprecia la muestra más vieja y se acepta la muestra más nueva. Entonces, en todo momento estoy viendo una ventana de datos que me están reportando desde el sistema de potencia. Resulta que cuando analizamos los datos de los ángulos de todo el sistema o el nodo que yo me interese, bajo el concepto de dispersión de datos, resulta que yo puedo generar lo siguiente. Vean, esta es una simulación. Aquí se ve que el generador está en estado estable, ocurre un evento, si mal no recuerdo es una falla, el ángulo crece drásticamente y luego ya cruza prácticamente por 180 grados, baja, vuelve a avanzar y aparece el típico diente de sierra de pérdida de estabilidad, pérdida total de sincronía. Y entonces esta máquina se tiene que sacar de servicio. Ahora, ¿cuándo hay que sacarla de servicio? Típicamente, para tratar de evitar un daño a los generadores, yo no puedo sacarla cerca de los 180 grados, tengo que sacarlo por ahí de los 120 grados aproximadamente. Entonces, aquí estamos viendo que en un valor más o menos de 138 grados, se alcanza en un tiempo de 1.37 segundos. Más o menos. Perdón. Se alcanza más o menos en este tiempo, 1.37 segundos. Y los 180 grados, que es este pico, se alcanza en 1.44. Entonces,
El método básicamente lo que hace es evaluar el nivel de dispersión, define un umbral previamente definido, que es el que tenemos aquí en esta figura, es este umbral, y entonces resulta que una vez que se manifiesta el efecto oscilatorio, el valor está por la parte superior. Cuando el valor dentro de una ventana de datos de 300 milisegundos cae por debajo de ese umbral, entonces significa que esa máquina ya perdió sincronismo, bajo el principio de la dispersión de datos. ¿Qué ventaja tenemos? Que en lugar de esperar a los 1.44 segundos, que es cuando cruza prácticamente por los 180 grados, básicamente en, ¿qué será? 70 milisegundos antes, yo ya estoy detectando que la máquina va a perder sincronismo. Entonces, si la puedo desconectar antes, lo que estoy haciendo es tratando de salvaguardar la integridad del generador durante una pérdida de sincronismo. Entonces, es un método interesante que está todavía en etapa de pruebas, pero le vemos la bondad de que no requiere conocer parámetros de la máquina. Requiere solamente medir el ángulo delta en terminales de la máquina. Nada más. El ángulo que nosotros tenemos aquí en terminales de la máquina es lo único que nosotros necesitaríamos para implementar un algoritmo de ese tipo. Le repito, creemos que va a tener buen desempeño, falta hacer suficientes pruebas, pero en el momento dado, las pruebas que hemos hecho hasta ahorita nos marcan que puede funcionar, digamos, con un bastante buen desempeño y se puede anticipar si la máquina va a perder sincronismo. Yo me doy cuenta de que va a perder el sincronismo antes de que realmente suceda. Y por lo tanto, puedo desconectarla antes de llegar hasta los 180 grados, aumentando la vida útil de los equipos, que sería la intención fundamental. Nótese que aquí es muy difícil decir o tratar de hablar de controles. Los lapsos de tiempo son muy pequeños y las constantes de tiempo para mover las velocidades de las máquinas son constantes de tiempo más largas. Y eso generalmente me va a generar problemas. Este método, pues en teoría, pudiera dar una buena solución a ese tipo de problemas. ¿Cómo puedo reducir las oscilaciones de potencia en la red eléctrica? Evidentemente no quiero que le afecten las protecciones ni quiero que me dañen los generadores. Y hay varias opciones. Primero, de las más tradicionales, protecciones de alta velocidad. Como vimos al principio, mientras más rápido desconecte yo el elemento fallado, menos efecto de aceleración voy a tener en las unidades. Por lo tanto, necesito protecciones de alta velocidad. Segundo, sistemas de excitación de alta velocidad. Si en un momento dado me estoy dando cuenta que la máquina va a perder sincronismo o va a tener un efecto oscilatorio, recuerden que la ecuación de transferencia de potencia es voltaje por voltaje entre reactancia por el seno del ángulo. Y en este caso estoy asumiendo que los sistemas de excitación están a un valor constante, ni los voltajes se están moviendo. Pero si yo moviera los voltajes, pudiera compensar un poco el efecto oscilatorio. Tercero, disparo de generadores con un alto consumo de potencia reactiva o durante la desconexión de líneas de enlace. Es decir, si hay generadores que tienen esa condición y que en el momento dado no quiero que pierdan el sincronismo, puedo desconectarlos. De tal manera que me ayuden precisamente a evitar un problema mayor dentro del sistema. Incremento de la capacidad de transmisión. Ahí el problema es costo. Instalar más líneas de transmisión normalmente es un asunto de mucho dinero. Si hablamos de un ejemplo muy típico, una línea de 500 kilovoltios, doble, no sí, creo que si mal no recuerdo, es doble conductor por fase, con una estructura de torre típica de esas que le llaman de cara de gato porque tiene dos antenitas en la parte superior donde van los hilos de guarda, anda costando entre 200 y 300 mil dólares la milla. Entonces, el nivel de inversión es muy alto. Entonces, aumentar la capacidad así de simple no se puede. Se pueden utilizar bancos de capacitores serie para aumentar la capacidad del sistema de transmisión y aminorar el efecto de las oscilaciones de potencia. Quinto, utilizar frenos dinámicos en generadores.
¿Qué significa? Resulta que cuando analizamos las oscilaciones de potencia, siempre lo analizamos con la curva de potencia inyectada por la turbina constante. Si en algún momento puedo tener válvulas de acción rápida para estrangular el flujo de agua o el flujo de vapor hacia la turbina y que esta línea, en lugar de ser una línea, tenga un comportamiento más así, pues vamos a ver que el área de aceleración sería mucho más pequeña. Por lo tanto, trataría de evitar el efecto de aceleración en la medida de lo posible. Pero necesito acciones o elementos de control de una mayor rapidez dentro de las turbinas de las máquinas. Dígase turbina hidráulica, dígase turbina de gas o turbina de vapor. Aplicar procedimientos de valvuleo rápido o una opción que también se maneja, la utilización del disparo y la resiere monopolar. Si yo tengo una falla y disparo tripolarmente, ya perdí toda la línea. Pero si yo tengo una falla y la mayor típico valores de falla son de fase a tierra, entonces yo puedo nada más disparar la fase fallada. Y nada más pierdo aproximadamente una tercera parte de la capacidad de transmisión. Por lo tanto, las curvas que vimos anteriormente, en lugar de estar tan colapsadas, pueden estar un poco más altas. Y por lo tanto, disminuir el impacto de la oscilación de potencia. Si hablamos de los diferentes frentes en los cuales se puede abordar, estamos hablando de trabajar en el grupo turbina generador, hablar también de los análisis de estabilidad y hablar también en el dominio de la frecuencia. Esta pequeña tabla que está aquí, lo que dice es qué se puede hacer o cuáles son las acciones que normalmente se pueden llegar a realizar para tratar de bajar tanto el número como la magnitud de las oscilaciones de potencia. Por ejemplo, en el grupo turbina generador, pruebas de campo y obtención de modelos matemáticos de los controles. ¿Para qué? Para tener un mejor ajuste de los mismos, que puedan meter una cierta amortiguamiento negativo o amortiguamiento en términos generales que facilite que la oscilación dure poco tiempo. Identificación de las equivalencias del circuito físico y el modelo matemático, realizar pruebas de campo para los nuevos ajustes y validarlos, o tener registros reales para poder hacer una validación fuera de línea con lo que está pasando en el sistema. Cuando hablamos del dominio del tiempo, pues ahí hay otras funciones. Por ejemplo, validación de ajustes actuales, definición de una diversidad de escenarios operativos, simulaciones con ciertos ajustes propuestos para poder validar que los ajustes que vamos a manejar realmente mitiguen el efecto de oscilación. Y cuando hablamos del dominio de la frecuencia, estamos hablando de pequeñas perturbaciones. Cálculo de coeficientes de amortiguamiento, identificación de las frecuencias características de oscilación, factores de participación de centrales. Cada central va a participar de acuerdo a la distancia que tenga hasta el punto donde ocurre el evento, o simplemente propuestas de ajustes para analizarse por alguna técnica de simulación. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer dependiendo de lo que estemos buscando, pero que en el momento la idea es tratar de disminuir ya sea el número de oscilaciones de potencia o la magnitud de las oscilaciones de potencia. ¿Qué observaciones tendríamos ya como parte final al respecto? Uno, el amortiguamiento es el origen de las oscilaciones electromecánicas. Un mal amortiguamiento va a haber oscilaciones. ¿Qué significa? Un mal control, mal ajustado, puede favorecer las oscilaciones de potencia en la red o provocar que sean de mayor magnitud de las que a mí me conviene. Las redes longitudinales favorecen las oscilaciones de potencia. O sea, el sistema centroamericano, por ejemplo, es muy longitudinal, no tiene demasiada estructura de redundancia y eso favorece que se presenten oscilaciones de potencia. Cuando ese sistema se empieza a mallar o se empieza a interconectar, eso disminuye la posibilidad de oscilaciones porque entonces las áreas vecinas colaboran con un cierto margen de inercia para evitar que se presenten las oscilaciones. Los sistemas de excitación estáticos tienden a producir amortiguamiento negativo. El problema principal es que el amortiguamiento negativo, en lugar de favorecerme, se vuelve contraproducente. Y entonces,
la selección de los parámetros, de los controles, de los sistemas de excitación no es algo trivial. Necesito hacer algunas pruebas y simulaciones para validar que esos parámetros realmente me meten un amortiguamiento positivo. Si me meten un amortiguamiento negativo, lo único que voy a meterme es que las asociaciones van a ser cada vez más críticas. Una inadecuada coordinación de controles, ABR, PCS, etcétera, puede producir oscilaciones de potencia. El problema es cuántos controles tenemos en la red. Si nos imaginamos 10 generadores, tenemos 10 ABR, 10 gobernadores, 10 estabilizadores de potencia, si es que son los 10. Y lograr una coordinación entre ellos, no para una condición de operación, sino para toda una gama de condiciones de operación, puede ser sumamente complicado. Hay técnicas para poder coordinar esos controles, pero se coordinan para un punto de operación o para una condición de operación. Cuando ese punto de operación se está moviendo, puede ser que pierdan esa coordinación y en lugar de favorecer el que las oscilaciones desaparezcan, pueden provocar una especie de efecto de incremento como tal. Las oscilaciones de potencia espontáneas o son espontáneas debido al cambio en las condiciones de operación. Cada vez que el sistema cambie de condición de operación, cambia por un efecto oscilatorio. No hay vuelta de hoja. Siempre va a pasar. Yo a veces pongo un ejemplo muy simple de un cambio de condición de operación. Por ejemplo, imagínense que ustedes están en el parque y unos y ya que está dando vuelta, pues le dicen a un camarada, súbete. Evidentemente, si este camarada está detenido en el piso y salta a esa rueda giratoria, se va a llevar un golpe, porque hay una diferencia de velocidades relativas entre ellos dos. Sin embargo, si antes de que este camarada salte a la rueda en movimiento, corre alrededor y alcanza la misma velocidad que la rueda y luego salta, prácticamente el transitorio es lo más pequeño posible. Entonces, cada vez que cambiamos de un estado de operación a otro estado de operación, dígase por un cambio de configuración, dígase por la liberación de una falla, o dígase porque una unidad salió de servicio, se puede generar una oscilación de potencia. Ahí lo que hay que evaluar es qué tan fuerte es la oscilación y determinar si realmente me va a afectar o no me va a afectar en el desempeño del sistema. Y una alternativa que está entrando muy fuerte en algunos casos, y más que nada por la cuestión de costo, son los enlaces de corriente directa. Todavía son muy caros, pero de acuerdo a la gente que conoce mucho del área, cuando ustedes ponen a comparar un enlace de alterna y un enlace de directa, cuando llegan a un límite de 200 kilómetros, a partir de 200 kilómetros hacia arriba, el costo de un enlace de corriente directa es más barato que un enlace de corriente alterna. Además, el enlace de corriente directa le requiere menos componentes, transmite mayor capacidad de potencia que un enlace de alterna y hay otra ventaja. Un enlace de directa no provoca que los fenómenos o los disturbios se propaguen por la red. ¿Esto qué significa? Que si en algún momento yo tengo una oscilación o tengo un no es una oscilación. Se me fue un poquito la idea, permítanme. Si yo tengo dos enlaces, uno de alterna y uno de directa, normalmente el de directa tiene muchas más ventajas que el de alterna. ¿Por qué? Si en algún momento, imaginémonos un sistema, esa es la manera más fácil. Imagínense que aquí tienen ustedes el mar y aquí tienen ustedes la costa. El oleaje del mar llega a la costa con la misma fuerza, digamos, que tengan ustedes. Si le ponen un dique, las olas van a chocar contra el dique y solamente un pequeño efecto va a alcanzar la costa. Ese mismo efecto es lo que hacen los enlaces de corriente directa. Si yo tengo dos sistemas y están conectados por un enlace de corriente directa, aquí puede haber un fenómeno oscilatorio muy severo. Solamente una pequeña parte de ese fenómeno oscilatorio se
filtra a través del sistema de corriente directa y prácticamente esta red está estable. No importa que aquí haya variaciones fuertes, este prácticamente no lo va a sentir. Entonces, los enlaces de corriente directa son una especie de amortiguamiento natural de las oscilaciones de potencia. Y lo puedo ver de la siguiente manera. Si les ha tocado, por ejemplo, si les ha tocado ver algún curso de control o cosas así, cuando hacen el modelado mecánico, típicamente ponen una masa, ponen un resorte y ponen un amortiguador. Bueno, el sistema de alterna sería el resorte y el sistema de corriente directa sería el amortiguador. Si en momentos donde no hay amortiguador, cuando esta masa se mueva, prácticamente este efecto va a oscilar muy severamente, dependiendo del peso de la masa. Pero si pongo un amortiguador y hay una variación abrupta, el amortiguador lo que hace es que lo hace que se mueva más lento. Entonces introduce un amortiguamiento en la oscilación. Eso es lo que hacen los enlaces de corriente directa. Digo, todavía no es una solución generalizada, pero tiende en algún momento a ser una solución viable, no barata, sigue siendo cara, pero que arriba de 200 kilómetros ya es competitiva desde el punto de vista de los costos. En México, por ejemplo, no tenemos enlaces de corriente directa. No los hay. Pero en el plano maestro de infraestructura del sistema eléctrico ya hay 3 grandes proyectos de enlaces de corriente directa. Eso significa que son viables. Su costo es elevado, pero ofrecen muchísimas ventajas. Y en el caso de oscilaciones de potencia, muchísimas más todavía. Inclusive, por ejemplo, todo el WSCC de Estados Unidos, que es la parte occidental de Estados Unidos, Canadá, se conecta con la parte central, no con enlaces de corriente alterna, sino con enlaces de corriente directa. Y la lógica es muy simple. Si yo tengo un problema, yo no quiero afectar a mi vecino. O, si el vecino tiene un problema, no quiero que me afecte a mí. Y el enlace de corriente directa es una excelente solución para que los disturbios se queden de cada lado y no haya un efecto de propagación. Eso disminuiría drásticamente los fenómenos de oscilación de potencia. Bien, estos eran los temas que quería tratar con ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Francisco, ¿cómo activo el chat? Si es que alguien hizo alguna pregunta o si alguien quiere preguntar directamente por audio, yo no tengo ningún problema. Ya el chat está ahí disponible. Lo que voy a hacer es activar los micrófonos ahí, si quieren hablar. Desde Yo tengo los micrófonos. no sabía qué tanto de las oscilaciones, doctor. Ay, perdón. Se van a hablar otras cosas. Ok, es que como que se cruzan las conversaciones. ¿Cómo activo el chat, Francisco? No, cada quien en la barra de los iconos que tiene el Zoom puede entrar al chat y escribir. Sí, pero el problema es que yo no veo el chat y es lo que estoy tratando de buscar. Ah, espérame. A ver, acá. ¿Ya lo viste? No. Un doctor en sistemas de potencia, amor, mexicano. Bueno. ¿Mande? ¿Sí? ¿Con quién hablo, perdón? Estoy tratando de encontrar el chat. Una disculpa. En este momento ninguno ha puesto preguntas. Ah, ok, correcto. No, si alguien quiere preguntar, pues con mucho gusto resolvemos las preguntas que tengan. Puede hablar también por el micrófono de su computadora. Está Gracias. Isaías Sancé. Ok. Isaías, ¿estás ahí? Estamos escuchando la conferencia muy interesante, Paco.
A ver si estoy probando nada más para ver si están escuchando, ¿Me escuchaste? tienen acceso al micrófono. Hay ¿Sí una me escuchaste, pregunta Paco? de, de Donato Vargas que la voy a leer. Claro que sí. Profesor, ¿qué tanta influencia de estabilidad se puede lograr con los ajustes de ABR? Esa es la pregunta. ¿Qué ¿Qué tanto tanta, qué tanta influencia de estabilidad se puede lograr con los ajustes del Ok, ABR? bueno, en el caso del ABR, sí tiene un cierto margen. Normalmente en las máquinas se dice que hay dos lazos de control, potencia activa frecuencia y potencia reactiva voltaje. Y generalmente se manejan por separado. Muchas veces vemos el control de potencia reactiva totalmente independiente del control de potencia activa. Y eso en principio podría pensarse que lo que yo le mueva al ABR no le va a pegar a la parte de estabilidad. Sí le afecta. ¿Por qué? Porque en momento dado, si analizamos una de las ecuaciones que pusimos por aquí, esta ecuación, aquí está, esta ecuación que tenemos aquí, depende de los voltajes. Si ustedes analizan la figura, aquí están los voltajes. Entonces, si por alguna razón, durante el fenómeno oscilatorio, hay necesidad de mayor potencia, por ejemplo, imagínense esto, resulta que en momento dado la potencia es igual a B por B entre X por el seno del ángulo. Puede ver que cuando ocurre la falla, estoy muy abajo. Esta es la... Pero está bien, porque estoy asumiendo que estos no se están moviendo. Si en momento dado los ABR levantaran el voltaje durante el fenómeno oscilatorio, en lugar de que la curva esté aquí, a lo mejor la curva está acá arriba. Y entonces, si esta fuera la curva, en lugar de que el área de aceleración está marcada como 1, sería solamente esta. Entonces sería más pequeña y el efecto de aceleración sería menor. Entonces sí tiene un impacto. No es fácil de cuantificar el impacto porque depende el tipo del sistema de excitación y depende de la respuesta de ese generador a la oscilación de potencia. Pero sí tiene un impacto. Ahí sí habría que hacer algunos estudios, algunas simulaciones, evaluando el comportamiento de los parámetros del ABR contra una pérdida de estabilidad. Pero sí tienen un cierto nivel de impacto. No demasiado, pero lo tienen. Hay otra consulta de Roberto Sí. Matute. Pregunta, ¿cuáles son los parámetros típicos eh, Ah, de la función de bloqueo por oscilación de potencia y su criterio de ajuste? ok. Aquí depende, aquí sí va a depender del fabricante. Hay más de un fabricante tiene un modelo particular de esquema de bloqueo. Por ejemplo, en este que estamos viendo en la figura, es el esquema de bloqueo más tradicional tienen algunos relés. El valor típico que normalmente, y hablo del caso de México, el valor típico que se le ponía al delta Z es de 2 ohms y un lapso de tiempo de 85 milisegundos. Pero el problema principal es que esos ajustes tienen un cierto grado de falsedad. ¿Por qué? Porque para hacer este ajuste yo tengo que haber hecho algunas simulaciones de la red bajo interés, evaluar cómo se comportan las impedancias medidas durante los fenómenos oscilatorios y entonces ajustar este esquema en base a cómo se mueve la impedancia. Entonces, estamos hablando de dos parámetros básicos, el tiempo, la distancia y el tiempo, para este caso. Hay una excepción o hay algunas excepciones. Por ejemplo, este esquema que está aquí es el esquema que tiene los relevadores de Cell. Y los relevadores de Cell lo que hacen es que asumen que por secciones la velocidad de propagación de la impedancia aparente es constante. Y si es constante, entonces puedo aproximarla. Y entonces bajo esa aproximación
Lo que defiende Cell es que el esquema de bloqueo de ellos está libre de ajustes. Porque el mismo relé lo que hace es, como va actualizando la velocidad de propagación del punto de impedancia aparente, no requiere ningún ajuste. Entonces, ese sería un caso particular. Sin embargo, tiene un cierto grado de certeza y falsedad. Es cierto que no requiere ajustes desde el punto de vista de los tiempos o de las distancias, pero por ejemplo, sí requiere poner un valor para los blinders. ¿Cuál va a ser el ángulo de los blinders? ¿Y cuál va a ser el valor de impedancia donde van a cruzar? O sea, sí requiere ajustes. Pero una vez definidos, en teoría el esquema se adapta por sí solo. Es un esquema adaptable. Una pregunta más de Isaías Sancé. Pregunta, ¿el esquema de disparo y recierre monopolar Sí. es recomendable implementarlo en el caso de una central hidroeléctrica conectada por una línea de transmisión de 40 kilómetros de longitud? ¿Qué estudio se debe realizar para determinar los efectos mecánicos en las máquinas? Bueno, en este caso, el disparo monopolar tiene la ventaja de que cuando ocurre una falla, siempre y cuando el interruptor tenga la capacidad de polos independientes, si ocurre una falla en la fase C, yo puedo abrir la fase C directamente y entonces la línea se queda todavía con 2/3 partes de su capacidad de transferencia. El impacto al generador disminuye por lo siguiente. Si tengo una sola línea de salida y tengo una unidad hidráulica y se va la línea por una falla, entonces tengo un fenómeno de rechazo de carga hacia la unidad y la velocidad puede llegar fácilmente hasta el 200%, la velocidad en la máquina hidráulica. Eso puede ser peligroso en algunos casos. Sin embargo, en el disparo monopolar sí es viable porque al momento de perder solamente una de las fases, significa que el 100% de la potencia que le están entregando la turbina hidráulica al generador, 2/3 partes promedio salen al sistema. Solamente pierde una tercera parte. Por lo tanto, aunque la máquina se acelera, se acelera de una manera mucho más reducida que si yo perdiera la línea completa. Entonces, el esquema sí es viable. Sí, no hay alguna restricción en ese sentido. Ahora, ¿qué estudios hay que hacer? Los estudios principales que hay que hacer es la parte de secuencia negativa. Porque cuando yo disparo la unidad, yo disparo el polo y trato de mantener la unidad conectada al sistema, la estoy conectando en forma desbalanceada. Entonces aquí el problema es que tengo que hacer un estudio para ver cuánto soporta la unidad antes de que el calentamiento producido por el desbalance la dañe. Entonces, ahí en ese caso, si es un disparo y un recierre con un lapso de tiempo más pequeño de lo que soporta en la sobretemperatura la unidad en esas condiciones, es viable. Si no lo soporta, entonces carecería de sentido instalar el recierre monopolar. Pero ahí hay una ventaja. Normalmente los generadores tienen una protección contra desbalance, que es la 46 de secuencia negativa. Yo lo que puedo hacer es mantener el disparo monopolar. Si en algún momento se llega a acumular el suficiente esfuerzo por el desbalance, quien va a disparar la unidad es la 46. Entonces, pudiera no preocuparme mucho, porque el desbalance sí me puede dañar la máquina, pero tengo una protección para desbalance. Lo que habría que ver es si el tiempo de operación de esa protección es muy reducido, a lo mejor ni siquiera tiene caso de evaluar un disparo monopolar. Una pregunta más de Donato Vargas, dice, para análisis de oscilaciones de potencia, ¿qué software de simulación recomienda? Vi que en su equipo maneja ATP. Sí, es ATP, pero bueno, ATP es más para transitorios electromagnéticos y la oscilación de potencia es más de transitorios electromecánicos. Hay que meter la ecuación de oscilación
y meter la dinámica de la turbina. Un software que hemos venido trabajando aquí ya algún tiempo es el Power Factory. Tiene muy buenos modelos. Una vez que se acostumbran, como cualquier software, una vez que se acostumbran, es relativamente fácil de utilizar. Entonces, si fuera recomendación, pues el Power Factory es una buena alternativa. Inclusive, en algunos casos, el Power Factory tiene modelos bastante completos desde el punto de vista de simulación. Inclusive, las simulaciones que vieron ustedes aquí, que se hicieron con el sistema de 9 nodos, es de una tesis de un alumno que utilizó precisamente el Power Factory para simular sus escenarios de falla o de oscilación con ese software. Entonces, es un software bastante bueno. Pero hay otros, ¿no? O sea, hay gente que utiliza el MTP-RB, que también es otra opción. Pero hay que recordar lo siguiente. Normalmente el software es tan bueno como qué tan acostumbrados estén a él. Si hay alguien que ya maneje por tiempo X software, a lo mejor se acostumbre y lo puede hacer con ese. No significa que sean malos, simplemente la facilidad, la experiencia, la versatilidad que tengan. Y lo que nosotros hemos utilizado aquí es básicamente Power Factory. Una pregunta más de Alejandro Vivas. ¿Es posible que un PSS no responda de manera adecuada debido al tiempo de respuesta del AVR? Conjunto AVR excitatriz. Que no responda. Bueno, depende qué entradas tenga el PCS. Normalmente el PCS tiene una entrada de potencia y una entrada que puede ser de velocidad o puede ser voltaje, si mal no recuerdo. Entonces, el PCS dependerá del AVR. Pues en teoría, el problema es este. El PCS está diseñado para meter intencionalmente amortiguamiento. Y normalmente ese amortiguamiento se mete cuando se hace un estudio de oscilaciones de potencia, de oscilaciones de baja frecuencia. Y por ejemplo, vamos a suponer en un sistema, tengo 20 máquinas y me encuentro que la máquina 1, 2, 3 y 4 oscilan contra las 18 y 19, 20 en un modo de oscilación determinado. Y la máquina 8 y 9 oscilan contra la máquina 16 en otro modo de oscilación. Entonces, cuando uno de esos modos de oscilación se detecta que tiene bajo nivel de amortiguamiento, en una de esas máquinas instaló el PCS para meter un amortiguamiento más grande. ¿Qué tanto le impacta el AVR? Es buena pregunta. Yo siento, no la veo planteado así, si realmente impacta como tal. Posiblemente pueda distorsionar la respuesta del PCS. ¿Por qué? Porque el AVR va a reaccionar para tratar de mantener o variar el voltaje de acuerdo a una regla específica. Y el PCS, si ya recibe información del voltaje, va a estar sometido a la misma dinámica. Se puede contaminar uno con el otro, pero solamente si recibe voltaje como señal de entrada. Si ese PCS recibe potencia o recibe velocidad, el AVR no le debe de afectar. Una pregunta más de Alan Camajá, dice: ingeniero, buenas noches. Para el caso de generación distribuida en 13.8 kV, para generadores menores de 5 megawatts, se deberían hacer estudios de estabilidad en el sentido de evitar oscilaciones de voltaje. Sí, es correcto. Lo que pasa es que con la generación distribuida hay que recordar que ya no tenemos inercia. Entonces, al momento de que no hay inercia, las variaciones de frecuencia, las variaciones de voltaje, van a tener un comportamiento diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque esas unidades se conectan a través de convertidores y los convertidores tienen una condición de operación distinta. Por ejemplo, el caso más tradicional, cuando hay una falla, nosotros vemos corrientes altas de corriente de falla, porque es donde la energía del generador se está entregando al sistema. Pero si vemos, por ejemplo, una falla a través de un convertidor, el convertidor lo máximo que les va a dar es 2 veces la corriente nominal. No les puede dar más. Entonces no vamos a ver esas grandes aportaciones de corriente de falla como existen en los generadores tradicionales.
Y lo mismo va a pasar con el comportamiento dinámico. El comportamiento dinámico de las unidades clásicas está bien definido, pero cuando empezamos a hacer combinaciones con generación renovable, el comportamiento dinámico va a ser completamente diferente. Entonces, sí combinas en los estudios, son necesarios. Una pregunta más. Ujú. Power Factory cuenta con alguna versión universitaria. Gracias por la recomendación. Lo pregunta Donato Vargas. Creo que sí, creo que sí. No estoy seguro. Ahí sí se los voy a deber. Si en momento dado me mandan un correo, se los puede proporcionar Francisco sin ningún problema. Déjenme lo investigo, porque nosotros tenemos una versión que se consiguió, no me acuerdo si es académica o semiprofesional, me escapa el asunto, pero creo que sí se puede conseguir. Hay otros softwares que sí se pueden. El MTPRB, hay un convenio con instituciones donde el MTPRB, la empresa, regala 30 licencias a cambio de que la empresa, de que la universidad, en este caso la que lo reciba, le permita al MTPRB hacer cursos de extensión ahí mismo y que cualquier trabajo hecho con el MTPRB vaya en los reportes finales la mención que se utilizó el MTPRB. Y ellos dan 30 licencias gratis para universidades. Creo que el Power Factory tiene algo similar, más restringido, pero lo tiene. Si me mandan un correo en el transcurso de la semana, los que me lo manden, procuraré contestárselos, investigando aquí cómo sería el proceso, o cómo, si es que existe el proceso. Una pregunta más ¿Sí? de Brandon Atz. Pregunta, buenas noches, ¿qué tan desarrollados están los procedimientos de valvuleo rápido y qué tan factibles son en referencia a precio y disponibilidad de dicha tecnología en Centroamérica? Mira, el concepto de valvuleo rápido involucra equipo robusto. El problema con el valvuleo rápido es que normalmente un valvuleo rápido involucra un desgaste y normalmente estás hablando de costos más elevados. Eh, Precios, la verdad, sí, me pescas fuera de base, no los tengo a la mano, te soy sincero. Podría investigarlos con algunas personas que conozco aquí en CFE que han trabajado en esa área. Si me dan un poquito de tiempo, puedo tratar de conseguir algo de información de la experiencia que se ha tenido acá en México sobre esos equipos. Y yo creo que la disponibilidad sí está, realmente es viable que se consigan. Aquí lo que hay que ver es una revisión de costos, principalmente, pero no creo que haya ningún problema por conseguir los equipos. Pero si me permiten y también si me mandan un correo en el transcurso de la semana, ya me encargaré con más calma de buscar un poquito de referencias con respecto a las experiencias locales y podérselas comentar o al menos ponerlos en contacto con alguien que haya trabajado en esa parte y que les pueda dar un poquito más de detalle al respecto, con mucho gusto. Esa es o fue la última pregunta que hicieron. Ok. Este, a los que preguntaron, yo lo que les preguntaría es si aclaré sus dudas, si tienen algún cuestionamiento, con mucho gusto, no tengo ningún problema. Pero sí me gustaría saber si la pregunta porque como no los tengo enfrente, me es un poquito más complicado percatarme si quedaron eh, acorde, o sea, si están de acuerdo, si consideran que a lo mejor hay otra expectativa con respecto a la pregunta que se está haciendo. Entonces es un poquito más difícil para mí en ese sentido, pero si alguien en el momento dado quiere comentar algo sobre lo que yo ya respondí, adelante, tampoco no hay ningún problema. O escriban un número uno si están de acuerdo. Un número uno. Los que estén de acuerdo con la respuesta satisfactoria, digamos, aunque están escribiendo, muchas gracias, mi duda quedó aclarada. Ah, ok. No, Quedó no, claro, gracias. Contestan varios así. ok. Entonces, yo creo que estamos bien ahí.
Ya encontré el chat, ya encontré el chat. ¿Lo encontraste? Donato, Sí, Donato pide el micrófono. Espérate, es que claro que sí. Por apagué favor. el micrófono de algunos porque se oía bulla fuera de lo que es la conferencia. No, no, no hay problema. Donato Donato, ya está. Buenas noches, Donato, muy buenas noches. buenas noches, profesores, ¿cómo están? Muy buenas noches de acá de Guatemala. Profesor Ernesto, de verdad muchas gracias por todo. Le comento que pues yo he trabajado a través del ATP, ¿verdad? Sí, Con un paquete académico, si se podría decir, y me ha resultado muy bien con números de unidades, hasta 4 unidades. He hecho simulaciones en la universidad, ok. en la situación de pregrado. No he trabajado con el Power Factory, pero sé de la potencialidad del paquete, y lo único es que sí es un software privado y que las licencias pues tienen su costo considerable, pero he estado en la iniciativa de organizar un grupo de posgrado, ¿verdad? Y poder de alguna manera llegar a adquirir por lo menos un paquete limitado que podría de alguna forma satisfacer las necesidades académicas. Muchas gracias por todas las respuestas y las recomendaciones, profesor Ernesto, profesor Francisco. De verdad es primera vez que participo en uno de sus webinars. Voy a estar muy atento a cuando se vuelvan a presentar para poder asistir. Muchas gracias. Donato, muchas gracias por tus palabras. Y yo realmente lo que deseo es que son temas que a veces son complejos, a veces a la distancia es más complejo todavía porque como que falta un pizarrón para soltarse un poquito más, pero a veces la distancia lo complica. Pero simplemente me pongo sus órdenes, ahí yo le pido a Francisco que no tengo ningún problema, si circula mi correo electrónico, con mucho gusto, en lo que yo pueda pues, conseguirles información o apoyarlos o algún consejo, alguna recomendación. Siempre estoy abierto a ese tipo de cuestiones y pues les agradezco mucho la atención, el interés y pues me pongo a su servicio. Bueno, creo que hemos llegado al final del webinario, entonces, y nada más agradecerte por esta plática que nos has dado, muy importante, muy formativa para todos los que lo hemos escuchado. Y gracias también a todos los que participaron, a los ingenieros que nos acompañaron. Y nos vemos en una próxima. Por el momento se da por finalizado. Pasen feliz noche a todos. Igualmente, feliz noche a todos, que descansen y nos veremos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.